¿Qué tal, Víctor? Víctor Sosa, poeta uruguayo-mexicano. Gracias por acompañarnos a una edición más del Foro Virtual del Libro Ese claro objeto del confinamiento, patrocinado por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, Ediciones La Rana y los sellos editoriales que conforman Fondo Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Víctor? Qué gusto saludarte por este medio. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Recluido, como debe ser, en la Ciudad de México, pero poco a poco ya se está restableciendo la normalidad, así que con mucha energía para seguir adelante en los proyectos que se vayan perfilando. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos esta pequeña charla, entrevista, Víctor, sobre lo que ha sido tu obra poética principalmente? Porque los que te conocemos sabemos que además de ser poeta, también eres crítico literario, eres también artista plástico, eres traductor. Ahorita me contarás de cuántas lenguas traduces al castellano. Y pues, sin más preámbulo, mi querido Víctor, me gustaría que nos contaras primero, poeta, como te decía, mexicano-uruguayo. Naces en Uruguay y, si mal no me equivoco, llegas a México y te adquieres la nacionalidad en el 98. ¿Es correcto? Correcto, sí es correcto. Bien, muy bien. Eh, Me gustaría también, antes de iniciar esta charla, hacer una pequeña presentación de lo que ha sido tu trayectoria como poeta y como escritor, Víctor. Les comentaba a los que nos estarán viendo que eres poeta, crítico literario, artista plástico, traductor y has obtenido algunos premios internacionales. Has también ganado la beca de residencia artística otorgada por el FONCA en Canadá. Sí, Y correcto. también recientemente ganaste el premio Jaime Sabines en 2012 con este libro extraordinario que para mí es el que más me gusta de los tuyos, Gladys Monogatari, ¿verdad? Así Bueno, es. con este pequeño preámbulo, Víctor, pues comenzamos esta charla. Fíjate, mi querido Víctor, que algunas personas de las que nos estarán viendo son jóvenes, ¿sí? Jóvenes que empiezan a escribir. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuándo comienzas a escribir, Víctor? ¿Y por qué decides hacerlo a través de poemas? ¿Por qué elegir la poesía y no otra forma literaria? Bueno, mira, en principio, comienzo a escribir, no tengo la información exacta, pero aproximadamente entre los 13 años, 13, 14 años, es lo que más o menos recuerdo. Ahora, comienzo a escribir porque fui un lector temprano, ya en la adolescencia, de poesía. Es decir, comencé a leer poesía en esos años y me interesó mucho la poesía española, Machado, la generación del 27, poetas después este, más recientes, pero finalmente la escritura, y yo pienso que es algo que sucede por lo general, pero me refiero a mí porque es mi experiencia, cada quien tendrá su manera de entender estos inicios, pero para mí la poesía nace de la poesía, es decir, es la lectura de ciertos poetas y ciertas poéticas que nos van a llevar en algún momento y de manera no del todo consciente a la escritura personal. Uh -huh. Es decir, hay una imantación. Cuando tú lees un poeta que te entusiasma y que te fascina y que lo admiras tanto,
hay como una tendencia natural a querer escribir. Y en principio, por supuesto, quieres escribir como ese poeta, Claro. obviamente. Es decir, hacemos plagios de manera, si se quiere, inocente, pongamos, no con una intención de dolo, sino con una intención de que, digo, es un fenómeno además identificatorio. Te identificas con el poeta al que admiras y obviamente ese poeta también de alguna manera, te posee. Eres un poseso. Y en esa posesión, por supuesto, vas a terminar escribiendo, intentando escribir como ese poeta, tratando de imitarlo, tratando de remedarlo. Pero vuelvo a insistir, es un proceso natural, el mismo proceso que se puede dar en la academia, o se daba en la academia, eh, desde la Grecia antigua, pasando por el Renacimiento y hasta el siglo XIX, en el que el estudiante para artista copiaba a los grandes maestros. Es decir, eso era no solamente aceptable, sino necesario. Tú tenías delante una escultura de Miguel Ángel o de Da Vinci o de quien fuera y lo copiabas. Lo copiabas para poder entender la manera, acercarte a la manera de producción de los grandes maestros. Yo creo que con la poesía pasa lo mismo. Es decir, el joven poeta, y aquí hablando justamente para los jóvenes, va a ser necesario que pasen por ese proceso de copia, de ejercicio. Nos ejercitamos a partir de la copia de los grandes escritores, poetas o artistas en general, ¿no? Claro, si nos quedamos en eso es válido a los 14 años, pero no es válido a los 40. Sí, ya sé. No, exacto, porque si no ya algo está fallando. Es decir, aquello que haces a los 14 para soltar la mano, para comenzar a entrar en la búsqueda de tu propio estilo, muy personal e intransferible, eso que haces lo vas a ir dejando de manera también natural en el proceso de construcción de tu propio estilo y de tu propia voz como poeta. Entonces es obvio que son escalones de una gran escalera del aprendizaje para llegar a ser tú mismo, como una voz independiente y una voz original dentro del resto de los poetas. Bueno, ese fue el proceso que yo viví. Muy bien. Lo cuento así porque de alguna manera lo reconozco como tal, ¿no? Y luego, obviamente, conocí otras poéticas que me interesaron mucho, bueno, que me marcaron muchísimo ya en mi juventud, como fue el surrealismo. Para mí el surrealismo fue un parteaguas, un descubrimiento, por un lado poético, pero por otro lado espiritual también. Porque Muy el bien. surrealismo rebasa la poesía, rebasa la literatura, porque fue un movimiento, por supuesto, estético, poético fundamentalmente, pictórico también, pero también moral. El surrealismo se sustenta en una posición moral ante la vida, ante los presupuestos establecidos y viene a cuestionarlo todo y viene a cambiar el mundo, como pidió Rimbaud en su momento. Por eso Rimbaud es uno de sus grandes santos Sí. en el panteón surrealista, ¿no? Es decir, que al conocer el surrealismo fue conocer una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, una moral, una ética, si lo quieres ver Una así. postura existencial, Víctor. Exactamente, es una postura existencial que es integral, Muy porque bien. abarca el aspecto creativo, pero abarca el aspecto de la existencia, como tú bien lo marcas, y eso es lo más importante, ¿no? De ese periodo en que yo como comienzo a, a, a inmiscuirme y a leer y a estudiar todo esto que significa el movimiento surrealista, el histórico, por supuesto, pero también el estado de espíritu, que también puede ser ahistórico, que puede seguir estando presente, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son como las primeras líneas
que me llevan a la creación personal de una poética o de una búsqueda de una poética, ¿no? Y por supuesto, el surrealismo me llevó a la lectura, pues, digamos, a la inversa de descubrir los padres del surrealismo. Y una de las figuras fundamentales para mí es el Conde de Lautremont, ¿Mm? que también lo leí muy joven, a los Uruguayo 18. también. Uruguayo también, Exactamente, Víctor. de origen uruguayo. Sí, no, es mi abuelo. Ok. Es Aunque mi como tío, tú dices, aunque nadie lo sabe. sí, aunque como tú dices en uno de tus ensayos, la poesía uruguaya nació en París con el conde de Lautremont. Exactamente, yo tengo esa tesis, ¿no? Ok, Que, qué que, interesante, ¿no? que El puede ser muy... surrealismo con André Breton en Francia y ¿Sí? sí, la poesía uruguaya nace en París precisamente con el conde de Lautremont. Dos Absoluta, variantes. sí, absolutamente, claro, salvando la distancia de que obviamente Isidore Ducas desarrolla su obra literaria en Francia y no en Uruguay, ya que dejó Uruguay a los 14 años, muy joven. No, bueno, a los 14 años ya podría haber tenido algo escrito, no lo sabemos, pero el hecho que el Uruguay lo marcó mucho. Él habla en sus cantos justamente de Montevideo y hay muchas referencias al Río de la Plata y a todo ese contexto histórico que le tocó vivir, ¿no? Ahora, bueno, ya nos iríamos por las ramas, pero tocaste un tema interesante porque es que, ¿por qué la poesía uruguaya nació en París? ¿Y por qué Y, yo lo atribuyo oye, al... y comentas tú que además pocos uruguayos saben esto, dices en tu ensayo, ¿verdad? Exacto, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Que hay una poesía uruguaya que no tiene nada que ver con Lutremont y que es la de Benedetti. Ok. Ese estilo de poesía que a mí nunca me interesó y Mm, que es una poesía fácil, de lectura fácil y yo creo que también de producción muy fácil, mm, llena de lugares comunes, que en un momento sí estuvo vinculada también con la poesía llamada de protesta, ¿verdad? Porque Benedetti también incursionó en la política, como sabemos, en fin, pero no importa. Lo que importa es que yo pienso que hay una poesía uruguaya que puede marcarse dentro de las búsquedas formales, imaginativas, creacionistas, que parten de Isidore Ducas, el conde de Lautremont, y otra poesía que parte, primero yo diría, de la poesía gauchesca, nacida en el siglo mm. XIX, ¿verdad? Ok. A mediados del siglo XIX, cuando comienza a desarrollarse esa poesía gauchesca que ya tendrá luego su propio camino, por supuesto, y es válida, pero que va a dar pie a una poesía más coloquial, una poesía más que va a alimentar la canción popular también, y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que por eso insisto, el, eh, el darle la paternidad poética a Lutremont es temerario porque en realidad somos muy pocos los poetas que seguimos la línea de la dificultad, de la creatividad, de la propuesta más radical que fundó el conde de Lutremont y que, como bien sabemos, es el padre del surrealismo, Sí, porque sí, sin sí, sí. Lutremont no habría surrealismo, o el surrealismo sería distinto sin él. Él comienza, él es proto-surrealista, el conde de Lutremont, y Es uno de los santos del surrealismo, le llamas tú. exacto, sí, exacto, es un santo del surrealismo junto con, como ya te dije, Rimbaud, Lutremont y en menor medida Baudelaire, ¿no? Son como las figuras centrales que apadrinan lo que va a ser el movimiento surrealista ya en el siglo XX. Pero bueno, ese es el punto. Yo creo que yo he apostado siempre por una poesía que quiero que sea, no sé si lo logro, que sea este, creativa, creacionista, como dijo Vicente Huidobro. Huidobro, que sea propositiva, que sea algo que aporte nuevas formas de hacer poesía, porque las formas se desgastan, las formas se agotan, entonces no podemos seguir con formas y fórmulas que ya están agotadas por su propia
por su propia extensión y por su propia, digamos, producción estética. No hay formas malas ni buenas. Hay formas todavía vigentes y otras formas que ya se agotan, ¿no? Hay que estar renovando constantemente la forma, proponiendo nuevas formas. Bueno, Lautréamont fue eso, fue un hombre, fue un poeta joven, digo, de hecho, un adolescente. Él escribe su obra a los entre 20 y 22 años, una obra magnífica, insuperable, incomparable. Entonces tenemos estos chavos como Lautréamont, como Rimbaud, que escribieron su obra también a los 19 años y que nos permitieron ver qué se debe hacer en poesía. Lo que se debe hacer en poesía es eso, comprometerte con la poesía desde una perspectiva espiritual, formal, porque la forma, insisto, importa, y existencial, porque ahí va el cuerpo, va el alma, va el espíritu del poeta. Y solamente sintiendo y viviendo la poesía como una integridad de todos estos elementos, podemos ser poetas, Claro. ¿verdad? Muy bien, Víctor, dos frases muy interesantes en este preámbulo que nos dices, que se quedaron gravitando ahorita en mi pensamiento. La poesía, según el poeta Víctor Sosa, nace de la poesía. Qué interesante. Aristóteles en su Poética habla de la imitación de la naturaleza, la mímesis. Y tú aquí le das la vuelta y dices, la poesía nace de la lectura de la poesía. Muy bien. Comentabas para los jóvenes que copiar a los grandes maestros. Por ahí alguna vez me comentaste hace muchos años, Víctor, que en un papel escribiera las diferentes poemas que a mí me gustaran, como quien dice, calcándolos para escuchar el ritmo interior del poeta, el aliento. Esto es bien interesante en el sentido de ir formando hasta tu propia poética, tu propio discurso. Claro, seres excepcionales como Rimbaud y Lautréamont, pues hacen su obra a los 20 años y la abandonan, ¿verdad? El caso de la mayoría, que los poetas logran conquistar su voz personal después de muchos años, Víctor. Pero bueno, quisiera preguntarte un tema también que estuve reflexionando, ¿cuáles serían las inquietudes de los jóvenes? ¿Qué te preguntaría un joven? Y la siguiente pregunta, Víctor, es, ¿has sido muy afortunado en cuanto a las becas y a los premios, Víctor? ¿Crees que estos han representado un estímulo en tu creación? Y la siguiente pregunta ¿es importante el reconocimiento para un poeta? Bueno, son preguntas que, a ver, hay que detenerse en ellas, porque son interesantes, son muy importantes lo que planteas. El tema de los premios y las becas tiene que ver con, sí, sin duda, con un estímulo. Y hay que verlo como tal y que reconocerlo como tal, por supuesto, ¿no? Este, es un premio no a la persona, sino a una obra en proceso, ¿verdad? En ese sentido, el premio viene digamos, a corroborar algo que el poeta sospecha. Y lo que sospecha el poeta es que lo que hace está bien, ¿no? Porque nunca sabemos, ¿estaré haciendo algo bueno? Esto tendrá, si estamos totalmente aislados y solos, como por lo general los poetas estamos, escribiendo encerrados en nuestras casas, y esto no es por la pandemia, es siempre. Vivimos una pandemia perpetua, Constante, los poetas, crónica. crónica, claro, Ok. una cuarentena necesaria. Entonces, si estamos en ese trabajo solitario por excelencia, el estímulo de un premio, de una beca, insisto, es un estímulo también a decir, bueno, entonces lo que estoy haciendo no está tan mal, no voy mal, ¿no? Hay quien lo reconoce. Yo creo
que ese es el factor principal. Ahora, hay otro factor que es muy delicado, que es, y además pasa mucho con los jóvenes que están haciendo obras, ya sea literarias, ya sea de artes visuales o de otra índole, para ganar becas o para ganar premios. Y eso incluye los premios de las grandes editoriales, que es un gran bluff. Cada día son más bluff y más mercadotecnia lo que se produce en el medio editorial. Hablo de las grandes editoriales, ¿no? Planeta, Alfaguara, todas estas cosas, que en el fondo ya los escritores saben por dónde va, qué es lo que el jurado va a elegir, qué es lo que hay que escribir para ganar el premio. Alfaguara. Okay. Ya están, entonces se sientan a escribir, ah, mira, seguramente les va a gustar tal tipo de cosa, tal aventura, una especie de Pérez Reverte, ¿no? Okay. Sí, sí, Exacto, sí. porque es lo que funciona. Y entonces se corrompe la producción literaria porque evidentemente el, estas grandes empresas y monopolios del libro, que son realmente, bueno, pues obviamente que son empresas lucrativas, comienzan a influir sobre el proceso creativo de los artistas, de los escritores, de los poetas. Los poetas menos, nos libramos un poco porque todavía la maquinaria no es tan perversa, pero los novelistas ya están, olvídate, ¿no? Entonces, ese mecanismo sí es perverso, sí es profundamente Okay. perverso. Y, Ujú. y también hay muchos jóvenes que entran en ese mecanismo porque dicen, no, aquí está fácil, ¿no? Entonces, Aquí hay dinero. aquí hay me voy por este lado y entonces hago un producto que satisfaga a determinados jurados, ya sea el jurado de las becas, ya sea el jurado del FONCA, ya sea el jurado de Alfaguara o de los grandes premios nacionales o internacionales, para, para que el camino sea fácil de transitar. El problema es que si el camino es fácil si es fácil de transitar, la obra también es fácil, en el Ujú. sentido peor del término. Sí, Haces sí, una sí. obra fácil. Y la obra literaria, y sobre todo poética, debe ser una obra que exija al lector un esfuerzo, que exija un lector participativo, un lector creativo, que termine el poema, que haga el poema, que se enriquezca, algo nuevo descubra que no conocía antes. Muy Y bien. eso queda fuera de los grandes concursos o de las grandes premiaciones, ¿verdad? Okay. Entonces, ese es el punto. El tema de las becas y de los premios es también un arma de doble filo. Tiene dos caras como Jano, ¿verdad? Y podemos caer fácilmente en esa trampa, ¿no? Que puede acabar con la creatividad de un escritor, de un poeta. Entonces yo creo que no es necesario. Yo creo que la obra que tú tienes que hacer es aquella que vas a hacer con beca o sin beca. Tú no Excelente. puedes decir, ah, yo no pude escribir mi obra porque nunca me dieron la beca. Bueno, entonces, espera, quiere decir que esa obra no era necesaria para ti. Es decir, Esta era otra. si te dan la beca y si te dan el premio, bienvenido sea, no lo vas a desestimar. Pero si no te lo dan, tú estás escribiendo una obra que es absolutamente necesaria para ti y ojalá lo sea para el lector futuro. El compromiso contigo mismo, ¿no? Claro. ¿Sí? Yo creo que ahí está yo creo que ahí está el punto para saber si un escritor es un escritor o es un futuro becario. Ah, A ver qué quiere ser, ¿verdad? ¿no? A ver qué quiere ser. Escritores vitalicios, becados vitalicios. Ajá, por supuesto que conocemos muchos, ¿no? Que Sí, llevan sí, sí. 30 años con becas y Y que sus su obra, libros. y que Ah, su obra, por supuesto, demuestra que no merece ni... Porque además el becado termina por justamente entrar en una especie de mecanismo vicioso y anticreativo por excelencia. Yo escriba lo que escriba, entrego, cumplo y me van a dar la beca al año siguiente.
y ya. Claro. No hay esfuerzo, no hay... La poesía está vinculada a un dolor interno, incluso a un sufrimiento interno, que es necesario eh, estimar. Hay que querer ese dolor, hay que conectarse con ese esfuerzo interno que produce, desde el psicoanálisis decimos, displacer. Uh-huh. Placer que genera la obra hecha pasa por momentos de displacer enormes, en el que estás luchando con el lenguaje, luchando con la creatividad, y que no es placentero, es sudor, que es esfuerzo, que es a veces angustia. Frustración, ¿Cómo? frustración también. Frustración, pero justamente la frustración es lo que te enseña a aprender, es lo que te permite aprender y seguir adelante, ¿no? En la vida, en todas las áreas de la vida, y en la escritura también, porque es una de las áreas de la vida, frustrarte. Ese es el camino. Digamos, un camino, un lecho de rosas, un lecho de becas, no va a conducir a un gran poeta, sin duda. Y Seguramente. los grandes poetas que no tuvieron ni becas ni premios son muchísimos, ¿no? Claro, sí, sí, Vemos sí. bueno, ya citamos a los grandes geniecillos, ¿no? Del siglo XIX, pero pensemos Pessoa obtuvo un segundo lugar en un premio regional, ¿no? Sin mayor importancia. Y toda Claro. su obra quedó en un baúl. Entonces, vemos grandes poetas que han escrito, como Cirlot, que escribió una obra extraordinaria y poco leída, pero de una singularidad impresionante, y él mismo se autopublicaba en cuadernos, en pequeños cuadernillos. Él fue publicando su obra a lo largo de esos años oscuros de la España franquista, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, los ejemplos abundan. Yo creo que hay una relación entre justamente ese compromiso con el proceso doloroso de la creatividad y, la obra, los resultados finales de una obra que está signada, que digo que está sustentada en un proceso honesto, profundo y que realmente representa al, al propio poeta, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto interesantísimo y muy cuestionable, lo de los premios y las becas. Ahora, volviendo a lo que tú dices, sí, a mí tuve la suerte de haber sido becado en varias ocasiones, pero obviamente eso no condicionó. ¿A qué quiero ir? Eso no condicionó mi obra, nunca, Claro. ¿no? Tengo la B. Si me dan una residencia para ir a Canadá, por supuesto que la acepto y voy. Y de ahí salió un libro completo que es Nagasaki Ipanema, de Uh-huh. una residencia de 4 meses en Quebec, que fue sumamente... Ahí está, ese libro salió casi todo o gran parte del libro por una residencia artística. Quiere decir que, digamos, ¿qué haces con lo que te da la vida? Vamos a ponerlo así. Un libro muy amplio, 215 páginas, Víctor. Sí, es un libro bastante amplio para hacer, bueno, Porque según es yo, poesía en las prosa, becas son como de le digo. 3 meses, ¿no? Bueno, depende, Depende. pueden ser 3, 4 meses las Uh-huh. residencias artísticas cuando son en otro país, ¿verdad? Ok, muy bien. Y bueno, y las becas en general, bueno, si ya te dan una beca por 1 año o 2 años, Uh-huh. ya ahí tienes que demostrar qué has hecho en todo ese tiempo, ¿no? Ya sé, muy bien. Pero bueno, es un tema que ya sabes, muy polémico. Sí, muy bien, Víctor. Este, en tu semblanza leía también que tú estudiaste letras, Víctor, en Uruguay. Eh, y aquí viene a colación otra pregunta que dice, ¿dónde se forma un escritor profesional? ¿En la universidad? ¿En los talleres literarios? ¿Acaso existe algún lugar
donde se pueda formar un escritor? Te comento esto porque, bueno, no estamos en una época diferente a lo que fue el siglo XIX, la Bohemia francesa y demás. Ahora, en el siglo XXI, la mayoría o muchos de los escritores son licenciados en letra. Y los que no estudian letras, ellos los ven como, no son poetas, no son escritores. Yo tengo doctorado en letras. Él no estudió licenciatura. Entonces, la pregunta es, ¿acaso existe un lugar donde se forme un escritor? Bueno, mira, yo creo que, que la academia no es el mejor lugar para Mm, ser poeta. mm, Digamos, sí, la academia puede servir para conocer de literatura, porque bueno, tienes un programa o tienes, ojalá, ¿no? Que tengas un buen programa donde puedas sistematizar un estudio y, y entonces profundizar en un conocimiento académico de las de letras hispánicas, de letras inglesas, de lo que tú quieras, evidentemente, desarrollar, ¿no? Como estudio. Pero eso no te va a hacer poeta. Es decir, nunca la academia va a ser poetas. Y yo diría que incluso ni novelistas, ni escritores. O sea, la academia sirve para como un recipiente donde puedes adquirir conocimiento, pero una cosa es el conocimiento, y el conocimiento en todas las áreas vivenciales, ¿no? Pero el conocimiento literario es necesario y es, por supuesto, bienvenido, y claro, yo les recomiendo a los jóvenes poetas que lean y lean y lean. Es la mejor manera, ¿no? Para poder luego dedicarte a la literatura. Ya lo dije, la poesía viene de la poesía, cuando te comenté mis inicios. Es decir, yo comencé a ser poeta porque leía a otros poetas y bien, mimetizar con esos poetas y ser como ellos. Todo ese ok. proceso. Eso no necesariamente te va a hacer buen poeta, porque vuelvo a insistir, te puedes quedar como un buen copista. Mm, Es decir, puedes, lo mismo que el escultor, vamos a volver al ejemplo del escultor. Tú vas a la Academia de San Carlos a aprender escultura clásica y entonces te quedas copiando a los grandes maestros, a Bernini, a Miguel Ángel, a los que tú quieras, ¿no? A Rodin, ok. Pero si no hay un talento especial y si no hay una insistencia y si no hay eso que justamente es lo que te está pujando para seguir, para descubrir tu lenguaje y tu estilo, vas a transformarte en un buen copista. Puedes llegar a ser un excelente copista y copiar a Bernini tal cual lo puedes ver en sus originales. O puedes ser un excelente copista y copiar a Antonio Machado o a Octavio Paz o a quien quieras. Pero eso no te va a hacer un poeta ni un artista, ¿no? La gran mayoría, de hecho, de los que entran a la academia, sea del área que sea, de artes plásticas o literatura o danza, no llegan a ser grandes artistas, ¿no? O después se dedican a la docencia, digo, con todo respeto, claro, digo, es una labor maravillosa, la docencia. Yo la he ejercido durante muchos años y la sigo ejerciendo, pero hay otros que terminan en la burocracia o terminan en otros lugares que también son dignos, pero porque no pueden desarrollar o porque no pueden asumir la dificultad que significa también el seguir ese camino estrecho y difícil que es ser un poeta. No es mm. fácil, porque no sabes que no vas a vivir nunca de la poesía. Entonces, es cierto, tienes que dedicarte a la enseñanza, tienes que dedicarte a ser profesor de literatura o a hacer otra cosa, o vender llantas, Como como Juan Rulfo. Juan Rulfo. Es decir, nadie, exacto.
finalmente, nadie vive de la poesía y de la literatura, muy pocos, en realidad. Entonces, el camino es difícil, pero el camino es maravilloso porque en esa dificultad te vas forjando el sentido del herrero, ¿no? Que El va a trabajo. el trabajo sobre el acero, sobre el hierro, para que se transforme en acero y que sea algo flexible y a su vez resistente. Ese es Y el que se poeta. templa a temperaturas muy altas. Exacto, esas temperaturas altísimas que son el sudor, la sangre, el músculo del poeta que realmente trabaja con la poesía. Muy No, bien. no, no, no es, yo creo que no, no, no es fácil y no todo el mundo está capacitado o quiere surcar ese camino tan difícil. Entonces, para sintetizar, la academia no hace poetas. Puede hacer grandes, por supuesto, pensadores, profesores, es innegable, no hay que quitarle, no hay que quitarle su mérito a Mérito. la academia, pero Claro. no creo que la academia haga poetas. El poeta se hace por sí mismo. Vuelvo a lo mismo, es un trabajo de soledad y es un trabajo de conciencia y de entrega con toda tu energía a algo que quieres que quieres alcanzar finalmente. No sabes si lo vas a alcanzar algún día, pero ahí estás, ¿no? Picando esa piedra, que es el lenguaje para el poeta, que son las palabras, para ver que saquen chispas, porque finalmente es eso lo que tenemos que hacer con las palabras. Y, y es cierto, la academia yo creo que incluso puede perjudicar, ¿no? Porque salen gente de la academia con títulos. En Estados Unidos se utiliza mucho, ¿verdad? Este tipo de práctica, en que todas las universidades tienen un departamento de escritura creativa. Pero yo no, bueno, no sé, no es mi realidad, no puedo opinar, pero no creo que dé tan buenos resultados, ¿no? Este, Claro. Muy bien. Víctor, sabemos que existen varias visiones de concebir las ideas acerca del trabajo poético, de lo que es un poema. ¿Cuál es tu visión acerca de la poesía? ¿Qué representa para ti escribir un poema en la contemporaneidad? Eh, si nos atenemos a una definición clásica de un poeta mexicano, Manuel Gutiérrez Nájera, él decía que para hacer poesía era necesario armonizar tres heroísmos en conjunción. El heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Sigue aplicando o existen otros elementos? Es decir, para ti, ¿qué es un poema desde tu visión? ¿Qué es un poema? ¿Cómo sabes que estás ante un poema? Podemos decir la salida de Cuando el sol, el crepúsculo, ¿verdad? Que Neruda era muy importante, pero si nos atenemos a lo que decía Alfonso Reyes de que la poesía se hace con palabras, entonces, ¿para ti qué es un poema, Víctor? ¿Cómo sabes que estás ante un poema? mm. Bueno, sí, es muy interesante. Ahora, lo de Nájera me encantó porque lo que más me gusta de lo que citaste de Nájera es Ajá, la palabra heroísmo, porque es lo ok. que he venido hablando hasta ahora. Sí, sí, La sí. actitud del poeta es heroica. ¿Por qué? Porque se enfrenta a eso, a una dificultad enorme. Es un trabajo heroico de un héroe. Entonces yo creo que Nájera ahí tocó la fibra para definir esto y estoy de acuerdo también con esos tres eslabones fundamentales, que es el pensamiento, la emoción y también la expresión,
porque ahí en la expresión podemos entender la parte formal del poema, ya que es una estructura hecha con palabras. Es una estructura que pertenece a una maquinaria lingüística que nos es dada, que ya viene dada. Nosotros llegamos al mundo y el lenguaje está ahí. Claro. No lo inventamos nosotros. Pero el poeta, ¿qué hace? Recibe esa maquinaria lingüística que le toca y la recrea, la rehace, la transforma, ¿verdad? Es decir, justamente eso es lo interesante de la labor poética desde la perspectiva de cómo algo recibido lo retransformamos, lo reformulamos en otras cosas, incluso dándole nuevos significados a las palabras, creando relaciones insólitas entre palabras para crear una nueva realidad, que esa realidad no esté en el mundo, sino que esté en la mente y que esté también en la emoción de aquel que la lee, como también estuvo en aquel que la escribió. Creo que ese es el proceso, digamos, crear sensaciones y emociones que no están antes en el lector, que nosotros se la damos a través del poema. Si el poema es ese puente entre pensamiento, emoción y expresión, como dice Nájera, que vamos digamos, a canalizar hacia el lector, hacia el posible lector, y que si nos va bien, logramos que haya una resonancia. Ese lector, exacto, ese lector va a pensar, va a sentir y va a también ver una estructura diferente a la que estaba acostumbrado. Si logramos eso, ya yo creo que es el gran logro del poeta, ¿no? Muy bien. Te hacía esta pregunta, Víctor, para inmediatamente ligarla al concretismo, y empezar a hablar ahora ya, particularmente sobre tu estilo, sobre tus libros. Por aquí podemos presentar rápidamente la saga del sordo, Los animales furiosos, Nagasaki y Panema, y mi preferido, Víctor, Gladys Monogatari, que antes de terminar esta entrevista me gustaría que leyeras dos poemas. A mí me gustaría que fuera de Gladys Monogatari, pero que tú los eligieras, dos poemas para cerrar esto, pero bueno. Okay. El concretismo, la vanguardia. Si nos dedicamos a estudiar tu obra, como he tratado yo de acercarme a ella desde hace 20 años que te conocí, Víctor, hay una relación, yo creo que muy cercana con la vanguardia, como nos has dicho tú, lo que Octavio Paz le llamaba la ruptura, y particularmente el movimiento que se crea, como tú dices, en Sudamérica, que no se creó más que en Europa con los movimientos vanguardistas, y sí se crea en Brasil el concretismo, Haroldo de Campos, ¿verdad? Galaxias. Yo encuentro cierta cercanía con algunos de tus libros, con Galaxias de Haroldo de Campos. Háblanos un poquito sobre esta relación del concretismo, Haroldo de Campos, la vanguardia y tu obra poética, Víctor. Sí, correcto. Mira, sí tienes razón en el sentido de que luego del surrealismo que te comenté, digamos, como este proceso de formación que tuve como poeta y que tanto me tocó, otra de los grandes descubrimientos fue el concretismo brasileño, justamente, en el que redescubro a Mallarmé y redescubro poéticas europeas que los propios concretos retoman, ¿no? Desde las vanguardias europeas y que Valéry. el propio Valéry, exacto, también, por supuesto. Y efectivamente, el concretismo se transforma, yo la denominé como la última vanguardia,
en una entrevista que le hice a Haroldo de Campos hace muchos años. Sí. Y efectivamente, ellos abrevan en las vanguardias históricas europeas, naturalmente, pero sobre todo aquellas vanguardias más tendientes al formalismo. Por ejemplo, el concretismo no va a estar muy interesado en el surrealismo, para nada. Ellos se van a interesar más en los aspectos formales y en una poesía más cerebral, más intelectual, en el que se aprecia mucho la estructura formal del poema en la página, ¿no? Son herederos de Mallarmé y son herederos también de Valéry y de corrientes posteriores como el letrismo, que fue un movimiento en los años 50, incluso el futurismo italiano, movimiento de comienzos del siglo XX, 1909, va a influir en ellos, y muchos otros, ¿no? Y también la música concreta, la música dodecafónica. Hay muchas influencias que llegan a, digamos, a, la, al, a, la, a construir lo que es el concretismo como movimiento, no solamente poético, sino también como un movimiento estético en general, que abarca varios campos de las artes. Por eso digo que también es un movimiento, es interesante, ¿no? Así como el surrealismo lo fue. El concretismo es un movimiento que abarca la poesía, porque de ahí nace, pero también va a abarcar artes visuales, música, no sé, pero ellos estuvieron interesados en la arquitectura, estuvieron interesados en muchos vertientes que podríamos definir como concretas o que eran interesantes para los planteos del concretismo teórico. Víctor, el Sí. concretismo, estoy entendiendo con esto, su búsqueda principal era formal, como lo dices, es decir, la materialidad del lenguaje que no se había tomado tanto en cuenta, el lenguaje como la materia para trabajar, ¿no? El lenguaje en ese sentido adquiere color, adquiere sonido. Es por eso que es complicado leer a los concretistas. Es difícil leer tanto tu obra, Víctor, como la Galaxias de Haroldo de Campo. La materialidad del lenguaje, Víctor, ¿qué representa? ¿Qué es? Bueno, sí, porque ahí están desde las posiciones de la lingüística y sobre todo, digamos, de Jacobson, que formula justamente a eso que él llamó la función poética. Jacobson llamó la función poética, y la función poética no es otra que, digamos, la relación sonora, digamos, el fonema como elemento, como núcleo principal del lenguaje en general, pero sobre todo el lenguaje poético, ¿no? Porque la poesía es música. Uh-huh. La poesía está más cerca de la música que de la literatura, si lo podemos separar en esos dos términos. Es música a través del lenguaje. Ahora, claro, la poesía debe tener también un pie en el sentido. Es decir, significado y significante, como lo plantearon ya desde la lingüística general de Saussure, el significado y significante deben mantener esa dialéctica y ese contrapunto para que, desde mi punto de vista, el poema siga siendo poema, es decir, que haya un sentido y un sonido. La palabra debe significar y debe también sonar. Debe ser ritmo, pero debe ser también entendimiento. Y yo creo que esa es la base fundamental del buen poema, ¿no? La melopea, como decía Ezra Pound, también uno de los dioses tutelares del concretismo, era la melopea y la también logopea. Es decir, melopea viene de melodía, logopea viene del logos. Y esa conjugación daría pie justamente
al poema, como ese híbrido entre sonido y sentido, ¿no? Esa fue la gran preocupación del concretismo. Entonces, de ahí las construcciones visuales también para ir construyendo espacios sonoros, bueno, conceptuales y visuales a la vez. Entonces, desarrollar todas estas percepciones, ¿no? Por eso le llamaron poesía verbivoco-visual, le llamó Haroldo de Campos a estas experiencias en los tres campos, ¿no? El sonido, el verbo, o sea, la palabra y la visión, lo icónico, podríamos llamar, lo icónico que todo poema tiene, porque todo poema es forma visual, la vemos. Apollinaire me viene ahorita a la mente con eso que te... Ándale, Apollinaire es otro de los grandes dioses o santos patronos del concretismo, por supuesto, por todos sus trabajos con las propias ideogramas, ¿no? Caligramas, los caligramas. Y podríamos pensar, por supuesto, también en tablada. Claro. En tablada, ni hablar. Entonces, esa es la experiencia concretista. Yo creo que, digamos, yo estoy muy interesado también desde diferentes vértices, desde lo conceptual, desde lo formal, desde las propuestas que el concretismo desarrolló. Pero también el concretismo tiene un límite, digamos, también puede terminar en un callejón sin salida, también puede repetirse hasta llegar al agobio, ¿no? Entonces yo creo que son escuelas o movimientos que también tienen sus propios tiempos históricos y que después se agotan en sí mismos. Porque por suerte se tienen que agotar, si no se vuelven en justamente lo que decía Paz, ¿no? La tradición de la ruptura termina transformándose en una tradición más. Y lo que pasó en el siglo XX, yo le llamo un poco lo que podríamos pensar que es la superstición de la novedad. Ok. Sí. Era una superstición, había que ser novedoso porque si no, no existías, ¿no? Y entonces se cayó en eso. Había que estimular constantemente la novedad y eso llevó a un agotamiento, ¿no? A un agotamiento justamente de esta carrera contra el tiempo y contra el espacio para ser más novedoso que el otro. Y yo creo que uno de los ejemplos es, bueno, un ejemplo feliz es Vicente Huidobro, nuestro gran Vicente Huidobro, que fue a Europa y no como aprendiz de los europeos, sino fue a enseñar, ¿no? Claro, sí. Pues él entró por la puerta grande, Huidobro. Pero Huidobro sí también es cierto que con su genialidad indiscutible, su lucidez teórica, porque hay que leer al Huidobro teórico, que es impresionante. El de los manifiestos. También, exacto, sus manifiestos son extraordinarios, siguen siendo extraordinarios. Pero claro, él estaba en la carrera de la novedad, que era la época, y digo, eso no es ningún pecado. Pero yo creo que ahora, estamos en un momento en que ya esa novedad y esa rapidez y esa compulsión por lo nuevo llegó a su fin. Las aguas se volvieron a tranquilizar un poco y yo creo que ahora cohabitan diferentes tipos de poéticas, de tal manera que no importa, ¿no? No tienes que comprobar que eres más novedoso que el otro, que tu vecino. Haz lo que tengas que hacer. Creo que vivimos un momento de mayor reflexión en ese sentido, en que bueno, cada quien tiene que ser consciente de lo que hace, de lo que quiere, y no tenemos la espada de Damocles de la novedad sobre la cabeza, ¿no? Hay mucha gente que ha vuelto a formas cerradas, al soneto y a otras formas, y se vale, está bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Cosa que sería impensable en los años 30, porque sería sumamente reaccionario. Entonces yo creo que el poeta hoy en día tiene muchas posibilidades de elegir o de poder ser de manera más libre lo que realmente quiera hacer, ¿no? Okay. Quiera hacer,
con su creatividad. Es un momento, bueno, yo creo que nunca se puede juzgar el tiempo presente, porque necesitamos tener la perspectiva del tiempo para analizar. Podemos analizar las vanguardias, pero nos cuesta más trabajo analizar el presente, el siglo XXI, porque Claro. todavía no es momento de analizarlo, es momento de vivirlo, es Sí. momento de estar imbuidos del proceso creativo que cada quien pueda estar desarrollando a su manera, ¿no? Muy bien. Pero bueno, son épocas que van también transformando las maneras de ser y hacer. Mi querido Víctor, me gustaría seguir charlando contigo. Hay temas que se quedaron aquí, para tratar, pero por el tiempo, Sí, me gustaría que nos ahora despedir el programa, esta grabación para el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, con 2 poemas de tu creación en voz propia, como dicen, del poeta. Y bueno, pues a mí no me queda nada más que mandarte un fuerte abrazo, como dicen hoy en día en la distancia, saludar a todos los que nos están viendo en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato en este ciclo de conferencias y pláticas sobre el confinamiento y los autores. Entonces, te cedo la palabra y la voz, mi querido Víctor, y ha sido un grato tiempo haber charlado contigo. Hasta la próxima. Te te dejo. agradezco muchísimo. Te propongo una cosa. ¿Sí? En lugar de leer de Gladys Monogatari, ¿Sí? me gustaría leerte dos inéditos. Ah, excelente, Víctor. Lo Ok. último que está saliendo ahorita del Bueno, horno. fíjate, pues Y, sí, qué mejor que 2 poemas inéditos, Víctor. dos inéditos. Yo, qué bueno que lo pides, que lo ofreces tú. Bueno, Ok, bueno, y justamente ahorita que estábamos hablando del poema como proceso y como dificultad y como enigma, en el fondo que no sabemos qué es, voy a leer un poema que justamente habla del poema. Y yo creo que también va a ser una respuesta para tu pregunta acerca del poema. ok, ¿Sale? Ahí va. gracias. Te mando un abrazo. Otro para ti. Que no se sepa nada del poema, que sea piedra sin salida, enigma, opaco en su compacta oscuridad. Que nadie sepa nada del poema y el poema no sepa de sí nada. Que el aire sea aire, solo aire y nada más que indefinido, indivisible aire. Así el poema, que no sepa, que a nada sepa en boca, en no sabor, en su invisible, indivisible sí. Por poco que se sepa, mucho daña. Un misterio propenso a develarse no es, seamos estrictos, un misterio. Auténtico misterio que no sepa del poema nos dice que el poema nada sabe, ni de sí ni de nada. Sinceridad es no saber, no erudición, no saber del poema, para que el poema nada sepa de sí. Guardar misterio en su guarida honda, y si es misterio, sincero, indivisible, nunca nada vela ni devela. Que sepamos que no debe saberse es lo primero que el poema pide. Ni poco más, ni poco sabrás, ni mucho de mí, dice y prevalece entero enigma. ¿Guarda misterio? No, si nada guarda, ni aguarda de erudito entendimiento. Yo me asomé al poema y ahí aire, y en el aire lo vi, sincero, indefinido, indivisible, y no toqué ni pregunté, ¿qué dice? ¿Qué velo inexistente encubre el aire? Y vi la piedra que no oculta piedra, porque misterio en el poema no hay. Bueno, muchas gracias, Víctor. A ti, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias, Marco. Gracias, Víctor.
Gracias a ambos. Gracias, Marco. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Raúl.